El primer sonido fue el roce de una silla, tan fuerte que rompió el silencio absoluto del tribunal. Luego se escuchó un jadeo ahogado. Mantuve la mirada fija al frente, pero sentí que la atención de toda la sala se dirigía a mi padre, el coronel Rotova, un hombre cuya identidad se basaba en la serenidad y el mando. Se desplomaba en su asiento. Su uniforme decorado parecía de repente un disfraz sobre un maniquí roto. Su rostro, momentos antes, tan lleno de furia justificada, era una máscara de pura incredulidad y horror. Su desplome no fue nada comparado con la reacción del hombre en el panel. El almirante Vance, el formidable jefe de inteligencia naval, cuya mirada acerada podía diseccionar el alma de un hombre, se ponía lentamente de pie. Sus ojos estaban fijos en mí, pero no veían a un capitán caído en desgracia. Veían algo más, algo que reconoció con una claridad incipiente y aterradora. Entreabrió los labios y un susurro resonó en la habitación silenciosa. Un nombre que no había oído pronunciar en años, un nombre que se suponía que estaba enterrado. Vio las cicatrices y lo supo. Pero 30 minutos antes, el heredero en esa habitación había sido completamente diferente. Rebosaba la satisfacción presuntuosa de mi padre. Lo habían llamado como testigo de cargo por mí, su única hija, la capitana Eva Rostova. Me enfrentaba a una acusación que pondría fin a mi carrera, y se suponía que él sería mi defensa. En cambio, aprovechó la oportunidad para pronunciar un panegírico para el soldado que deseaba haber tenido. Allí estaba, con el pecho inflado, un monumento viviente a una era bélica pasada, una era de barro y gloria que él creía haber traicionado. El problema aquí, almirante, empezó, con voz resonante y condescendiente, es una falta fundamental de agallas. Me señaló con un gesto de la mano que desestimó mis 10 años de carrera. Sentí el peso familiar de todo esto asentarse en mis entrañas. El libro de cuentas interno de hojear páginas de elogios ignorados y palmaditas condescendientes en la cabeza. Esto no era solo un insulto, era el gran final. En mi época, forjábamos guerreros. Ahora tenemos esto, un soldado inútil jugando tras un escritorio mientras se hace el trabajo de verdad. Me puse firme, con la columna vertebral como una vara de hielo, mi expresión, una máscara de neutralidad cuidadosamente construida. En mi interior, una furia fría y silenciosa comenzó a arder. Pensé en mi verdadero trabajo, el trabajo que dejaba marcas más profundas que cualquier herida del campo de batalla. Pensé en la sangre, el miedo y el silencio. Vio al capitán Clipboard la broma familiar, al niño que no había seguido sus gloriosos pasos en el frente. No tenía ni idea de quién era yo en realidad. Se quedó allí, orgulloso y santurrón, tras haberme declarado finalmente un fracaso en un foro que respetaba. No tenía ni idea de que acababa de pronunciar ese discurso ante el único hombre que había autorizado personalmente la misión que grabó su verdad en mis huesos. Para comprender el ajuste de cuentas que siguió, hay que comprender las dos guerras que libraba, la del extranjero y la de mi propia familia. Para mi padre, el mundo era sencillo. Había guerreros y personal de apoyo. Había quienes derribaban puertas y quienes tramitaban los documentos después. Esta visión del mundo nunca fue más clara que en una cena familiar, aproximadamente un año antes del tribunal. Toda la velada fue un altar erigido en honor a mi hermano Mark, el niño mimado de la familia, que lucía sus éxitos convencionales como una armadura reluciente. Acababa de ascender a sargento de la Infantería de Marina, y mi padre no podría estar más orgulloso. Se puso de pie, alzando un vaso de whisky. «A Mark», le gritó con fuerza, llenando el cálido comedor. Un verdadero líder, un guerrero de primera línea que continúa la tradición familiar, es el orgullo de este viejo soldado. Todos vitorearon, dándole palmaditas en la espalda a Mark. Lo absorbió todo, con su sonrisa relajada y segura. Era la misma sonrisa que tenía cuando consiguió la chaqueta del equipo universitario, la beca de fútbol, las llaves de un coche que, según me dijeron, no podíamos permitirnos.
El libro de cuentas en mi mente añadió otra entrada, gruesa y pesada. Más tarde, durante un silencio en la conversación, intenté reclamar un poco de luz para mí. Me concedieron la medalla de condecoración por servicio conjunto el mes pasado, dije en voz baja. Mi padre se volvió hacia mí con una sonrisa educada. Me dio una palmadita en la mano, un gesto que pretendía dar un pequeño abrazo a un niño. «Oh, qué bonito, cariño. Muy bonito». Hizo una pausa y luego añadió las palabras que se convertirían en mi etiqueta. «¿Organizaste el banquete de premios? Bien hecho». Se giró hacia Mark y, sin más, volví a ser invisible. Mi medalla, ganada por coordinar la inteligencia que salvó a todo un pelotón de una compleja emboscada, se redujo a la planificación de la fiesta. Desde ese día me puso un nuevo apodo, Capitán Portapapeles, pero la idea que mi padre tenía de mi trabajo y la realidad eran dos universos distintos. Mientras celebraban el ascenso de Mark con costillas de primera y risas, yo estaba a miles de kilómetros de distancia, en un lugar que oficialmente no existía. Estaba sentado en una habitación fría, estéril e insonorizada en algún lugar de Europa del Este, un lugar donde el único calor provenía del zumbido de los racks de servidores tras un espejo unidireccional. Al otro lado de una pequeña mesa de metal estaba sentado un hombre que había planeado matar a miles de civiles. Y mi trabajo consistía en desmantelar su mente pieza por pieza. Era arrogante, entrenado para resistir el dolor físico, y me despreciaba, una mujer a la que consideraba una académica estadounidense débil. No sabía que hablaba su ruso nativo con un dialecto regional que no había oído desde niño. No levanté la voz. No lo amenacé. Le hablé de su pueblo, de una panadería en particular a la que su madre solía llevarlo. Le describí el olor del pan negro, el aspecto de la nieve en el campanario de la iglesia en invierno. Usé la información que teníamos, no como un arma, sino como una llave para liberar al niño aterrorizado que se escondía en el interior del fanático. Tardamos 6 horas. 6 horas de ajedrez psicológico hasta que finalmente recuperó la compostura. Empezó a llorar y, entre lágrimas, me lo contó todo: la ubicación, el agente químico, el método de entrega. La voz de mi contacto resonó en mis oídos, tranquila y profesional. Buen trabajo, Spectre. El activo está comprometido, pero la información es sólida. Damos luz verde a la operación Quimera. Según su evaluación, Exfil y 5 Spectre. En esa habitación estéril, yo era un fantasma, una leyenda. Era un arma mucho más precisa y letal que cualquier rifle. En casa solo era el capitán portapapeles. La ironía era tan amarga que podría haber corroído el acero. Más tarde esa noche, tras la desastrosa cena, encontré a mi madre, Elena, una mujer que creía que la paz familiar era más importante que la justicia individual. Estaba en la cocina tarareando suavemente mientras guardaba la vajilla. Vio mi expresión y suspiró, con los hombros hundidos, con un cansancio familiar. «Ay, Eva», dijo con voz suave, «no te preocupes, ya sabes cómo es tu padre. Es de otra generación». Me quedé mirándola, con las palabras atoradas en la garganta. Ella continuó, intentando suavizar las cosas como siempre. Él simplemente no entiende estas cosas inteligentes. No son tangibles para él. El trabajo de Mark es estar en el terreno. Simplemente le es más fácil enorgullecerse de eso. Sus excusas, que pretendían ser un consuelo, solo eran una confirmación. Confirmaban que en esta familia mi mundo no contaba. Mis logros tenían que traducirse a un lenguaje que entendieran, y si no era posible, simplemente no existían. Mi propia madre me decía que me encogiera para mantener la paz. Durante años lo acepté. Construí un muro entre mis dos mundos, dejándoles creer la historia del capitán portapapeles. Pensé que podría ganarme su respeto con mis logros, pero tras las palabras de mi padre en ese tribunal, me di cuenta de que no respetaban los logros, solo respetaban el poder y el rango.
Y en ese mismo momento decidí que usaría las reglas de mi mundo para dar la última palabra en el suyo, en la estéril sala de preparación sin ventanas, minutos antes del tribunal. El aire estaba cargado de una palpable sensación de temor. Pero no era mío. Irradiaba de mi consejero asignado, el teniente Miller, un joven abogado de los JAG que creía fervientemente en el Código Uniforme de Justicia Militar, pero que nunca había visto sus cláusulas no escritas ocultas utilizadas como arma. Caminaba de un lado a otro frente a mí, con sus notas temblando ligeramente en la mano y una sincera preocupación reflejada en su rostro. Era un buen hombre y estaba completamente fuera de lugar. «Capitán, deberíamos pedir clemencia», instó con voz seria, «y reconocer un error de juicio. Expresar arrepentimiento. El panel podría ser indulgente con usted. Este cargo es lo suficientemente ambiguo como para que podamos alegar circunstancias atenuantes. Me ofrecía la vía sensata, la vía segura. Me ofrecía una forma de disculparme por un delito que no había cometido, de aceptar una pequeña derrota con la esperanza de evitar una mayor. Lo trataba como un problema legal. No entendía que era una corrección. Lo miré. Con las manos inmóviles sobre la mesa frente a mí, la parte emocionalmente herida de mí, la parte que se estremecía al oír el nombre de Capitán Portapapeles, había quedado encerrada. El agente ya tenía el control. «No, teniente», dije con una voz tan tranquila que me sonó fría, «no vamos a defender la acusación, vamos a anularla». Miller dejó de pasearse y me miró fijamente. «¿Qué, capitán? ¿De qué habla?» Le expliqué que el incidente que estaban investigando no fue un error, fue una invención, una maniobra teatral necesaria para establecer mis días de buena fe para una próxima misión encubierta. Y para demostrarlo, iba a invocar una regulación que probablemente solo había leído en los archivos legales más clasificados. Invoco el protocolo de continuidad de mando 19 alfa. Se le puso pálido. «No, no puedes», tartamudeó. «Eso es un suicidio profesional. Es un protocolo fantasma, Eva. Nadie lo usa. Si el panel no te cree, si el almirante Vance no tiene la autorización que crees, podrían añadirle un cargo por hacer una declaración oficial falsa. Serías dada de baja deshonrosamente». Vio un riesgo enorme e imperdonable. Vi una jugada perfectamente calculada en un tablero de ajedrez que él no podía ver. Había investigado, sabía exactamente quién era Vance y qué claves tenía. Mi abogado me advirtió que invocar el protocolo 19 alfa era arriesgar mi carrera, pero mi propio padre ya la había declarado muerta. Vino al tribunal a enterrarme. No tenía ni idea de que estaba en el punto de activación de una mina terrestre que yo mismo había colocado. Regresé a mi sitio y me puse firme. La sala resonaba con el eco de las últimas palabras condenatorias de mi padre. Volvió a sentarse en la galería, cruzándose de brazos con aire de petulante determinación. Había cumplido con su deber, tal como lo veía, avergonzando públicamente a la hija que lo había decepcionado. Creía haber ganado. Creía que la historia había terminado. Observaba mi rostro en busca de una grieta, una lágrima, cualquier señal de que sus palabras habían dado en el blanco. No le di nada más que la férrea disciplina que siempre había afirmado que me faltaba. La mirada del almirante Vance pasó de mi padre a mí. Su rostro era una máscara indescifrable de autoridad judicial. «Capitana Rostova», dijo con una voz grave y barítona que imponía silencio. «¿Tiene alguna respuesta al testimonio del testigo o a los cargos que se le imputan?» Este era el momento, el punto de inflexión, en el que mi vida estaba a punto de dar un giro. «Sí, almirante», dije. Mi voz era firme, sin delatar la tormenta que rugía en mi interior. «Invoco el protocolo de continuidad de mando 19 alfa». Las palabras cayeron como piedras en un charco silencioso. Una oleada de murmullos recorrió a los demás oficiales del panel. Uno de ellos, un general de la Fuerza Aérea, se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos. Mi abogado, el teniente Miller,
Parecía a punto de desmayarse. Mi padre, sin embargo, parecía confundido. Era un idioma que no hablaba, una regla de un mundo que desconocía. La petulancia en su rostro dio paso a un destello de irritación, como si yo simplemente estuviera retrasando lo inevitable con una jerga sin sentido. El almirante Vance, sin embargo, no parecía confundido. Su postura cambió por completo. Se inclinó hacia adelante y la máscara judicial se desprendió para revelar al afilado jefe de inteligencia que se escondía debajo. «Capitán», dijo, con una voz peligrosamente baja, ¿es consciente de las consecuencias de invocar ese protocolo con falsas excusas? Sostuve su mirada sin pestañear. Sí, señor. Entonces, ¿en qué se basa para hacer esta afirmación? Mis acciones y el incidente en cuestión fueron autorizados por mi directiva operativa, dije, dejando que cada palabra resonara con precisión. Como agente espectro, el nombre flotaba en el aire, un fantasma hecho realidad. Vance entrecerró los ojos. Me sostuvo la mirada durante un largo momento de silencio y supe que estaba sopesando el futuro de mi carrera ante la infinita posibilidad de que estuviera mintiendo. Finalmente, tomó una decisión. Golpeó su mazo una vez, con un sonido como el de un disparo. «Este tribunal está sellado», ordenó. «Todo el personal no esencial desalojará la sala inmediatamente. Coronel Rostova, como testigo de carácter, se quedará». La sala se vació, quedando solo yo, el panel, mi abogado pálido y mi padre, que ahora parecía completamente desconcertado. El silencio regresó, más denso esta vez, cargado de consecuencias. «Muéstreme su autorización, capitán», ordenó el almirante Vance con una voz apenas susurrante. Respiré hondo. Esto no era por mi padre. Esto no era venganza. Era una necesidad procesal. Me enfrenté al panel, con movimientos pausados. Desabroché los 2 primeros botones de mi camisa de uniforme y bajé el cuello almidonado hacia un lado, dejando al descubierto la piel pálida de la parte superior de mi caja torácica. Allí, grabada para siempre en mi carne, no había una cicatriz aleatoria de alguna pelea o accidente, sino una serie de líneas limpias, precisas y entrecruzadas, un patrón casi geométrico, un sello elegante y brutal a la vez. Era la marca que te daban al morir, la que llevabas al campo en misiones donde no tenías nombre, rango ni país, para que, si alguna vez encontraban tu cuerpo, las personas adecuadas supieran quién había sido y qué había sacrificado. El almirante Vance respiró hondo, se puso de pie de un salto y su silla rozó violentamente el suelo. Tenía el rostro ceniciento, los ojos abiertos de par en par, llenos de horror. Miró la marca en mi piel, mi rostro y luego la otra vez. «Esas cicatrices», susurró, con las palabras atragantándose. «Oh, Dios». El sello de la belladona, sus ojos finalmente se clavaron en los míos y la abrumadora comprensión lo invadió. «Tu espectro». Se quedó paralizado un instante más, luego se giró, irradiando una furia tan fría que resultaba aterradora. Sus ojos encontraron a mi padre en la galería. «Coronel Rostova», comenzó, con la voz temblorosa por una rabia contenida. «Te quedaste en esta cámara y llamaste a tu hija soldado inútil». Él dio un paso al frente. «La capitana Rostova es una de las 2 únicas agentes vivas de la operación Nightshade. Su equipo, el que Xing lideró, es la razón por la que el ataque con Gasarin de 2023 en el Mar Barren nunca ocurrió. Un evento del que nunca se te autorizó a saber. Cada palabra fue un mazazo que destrozó el mundo que mi padre se había construido. Su inútil trabajo de oficina, como lo llamas con tanto desprecio, es un puesto encubierto dentro de la División de Actividades Especiales. Ha asumido más responsabilidad y se ha enfrentado a más peligros en un solo mes que tú en tus 30 años de carrera». La voz del almirante se redujo a un susurro gélido, revelando la devastadora verdad final. «Tiene más autoridad operativa en su dedo meñique que tú como coronel. No solo te supera en rango en la práctica, opera en una realidad que ni siquiera podrías comprender.
Observé el rostro de mi padre. El orgullo, la arrogancia, la condescendencia, todo se desvaneció, reemplazado por un horror gris y boquiabierto. Me miró de verdad por primera vez en mi vida. Ya no veía a su decepcionante hija, veía a espectro, veía un fantasma, una leyenda. Emitió un leve gemido ahogado y su cuerpo se desplomó, desplomándose en su silla como una marioneta a la que le acaban de cortar los hilos. Mi padre se había pasado la vida persiguiendo el fantasma de la gloria militar. Bastaron 2 palabras del almirante para que se diera cuenta de que había estado conviviendo con una leyenda, llamándola fracasada. El gavilán bajó y la voz del almirante Vance rompió el silencio atónito. Se desestiman todos los cargos con suma imparcialidad. Este tribunal y todas sus actas quedan anuladas. Todo había terminado. En ese instante, 2 médicos se acercaron para atender a mi padre, quien ya estaba sentado, con aspecto pequeño y frágil, con un uniforme que de repente le parecía 2 tallas grande. Mi madre, con el rostro pálido, presa de la conmoción y la vergüenza, lo ayudó a ponerse de pie. Se apoyó con fuerza en ella, un anciano derrotado no por una batalla, sino por una verdad que se había negado a ver. Mientras pasaban junto a mí hacia la salida, él no lo hizo, no podía mirarme, y en ese momento no sentí nada, ni triunfo, ni compasión, ni siquiera ira. El libro de contabilidad finalmente se cerró irrevocablemente. Al vaciarse la habitación, me vi repentinamente rodeado. Los demás oficiales del panel, quienes me habían estado juzgando momentos antes, ahora me miraban con un profundo respeto. No era solo cortesía profesional, era admiración. Vieron a Spector y lo comprendieron. El almirante Vance se acercó. Su expresión ya no era furiosa, sino sombría y profundamente respetuosa. Su servicio honra a esta nación. Mayor, dijo, y el ascenso cayó silenciosamente entre nosotros, un hecho que ya se había decidido en un mundo lejano. Señaló vagamente la puerta por donde había desaparecido mi padre. ¿Su padre? Viene de otra época. No lo entiende. Miré al almirante, el hombre más poderoso de la inteligencia naval, y le dediqué una pequeña sonrisa cansada. Fue la primera vez que sentí que podía respirar. Con el debido respeto, señor, respondí con voz firme. Él entiende el rango, simplemente nunca conoció el mío. 6 meses después, el mundo del tribunal parecía un sueño lejano de la vida de otra persona. Mi nueva realidad era tranquila, centrada aquí, entre los muros seguros de la sede de la CIA en Langley. Había una nueva placa en la puerta de mi oficina. Decía, Mayor Eva Rostova, Spector, jefa de unidad. Mi inútil trabajo de oficina se había convertido en una oficina con vistas a los bosques de Virginia, un lugar donde mi trabajo moldeaba la política de seguridad nacional. No me pasó desapercibida la ironía, pero ya no me sentía amarga, simplemente me sentía bien. Mi nueva familia llevaba cordones y llevaba autorizaciones, no rencores. Yo presidía una gran mesa de conferencias informando a mi equipo, un grupo cuidadosamente seleccionado de los analistas y agentes más brillantes, perspicaces y dedicados de la agencia. Hablábamos el mismo idioma, una combinación de acrónimos, teoría operativa y un entendimiento tácito. No había necesidad de grandilocuencia ni brindis por los verdaderos guerreros. Aquí, la competencia era lo único que importaba. Mientras les explicaba los parámetros de nuestra siguiente misión, vi sus miradas. No de adoración, sino de profundo respeto. Confiaban en mi criterio, creían en mi liderazgo. Aquí no era invisible, era esencial. Más tarde esa tarde, mientras revisaba un archivo en mi terminal seguro, una pequeña notificación parpadeó en la esquina de mi pantalla. Era un correo electrónico enviado a través de un servidor civil. El nombre del remitente me dejó sin aliento. Coronel Rustova. El asunto contenía una sola palabra tímida. Eva. Durante un largo instante me quedé mirándolo. Una parte de mí, mi antiguo yo, sintió una punzada de curiosidad morbosa. ¿Qué excusas vacías ofrecería?
¿Qué justificaciones intentaría construir con los escombros de su orgullo destrozado? Pensé en todos los años que había anhelado un simple reconocimiento suyo, una disculpa que nunca llegó. Mi dedo se cernió sobre la tecla de borrar, pero entonces, con una extraña sensación de distanciamiento, la abrí. La cámara de la laptop estaba apagada, el micrófono desactivado. Nadie me veía. El correo electrónico era corto. Solo permití que mis ojos recorrieran la primera línea. Decía: me equivoqué en todo. Estoy tan... Mi mente llenó el resto. Lo siento, pero la palabra ya no tenía poder sobre mí. Su validación era una moneda que ya no aceptaba. No podía concederme la paz. Con un clic tranquilo y deliberado, trasladé el mensaje a la carpeta de archivos sin leerlo. Volví al archivo operativo en mi pantalla. Mi trabajo me esperaba. Mi padre me enseñó que el valor de un soldado se mide en medallas y desfiles. Aprendí que se mide en los secretos que guardas y las vidas que salvas cuando nadie te ve. Si alguna vez has tenido que trabajar en silencio mientras todos a tu alrededor hacían ruido, cuéntanos en los comentarios qué significa tu legado para ti. En esta comunidad, tu experiencia siempre es reconocida.